Bienvenidos, amigos. Today, we don't start with a quote. We don't start with a lesson. We start with a story so unbelievable it feels like fiction. But every word of it is true. What if I told you that the man who built Hyundai, yes, that Hyundai, one of the biggest car companies on the planet, once walked barefoot through muddy fields? What if I told you he was so poor he couldn't even afford a train ticket? So he ran 120 kilometers on foot, chasing nothing but a dream? This is not a fairy tale. This is not a movie. This is reality. Today, you'll hear the story of a boy with nothing, no money, no education, no fancy background. But this boy had one thing: the decision to never stop trying. But wait, why should you listen? Because this is not just about cars, or business, or success. This is about you. It's about how to fight back when life knocks you down, how to believe in yourself when nobody else does, how to keep moving when every door slams shut. And here's the twist. This story will also grow your English. And yes, with a little Spanish touch too. Because this is not just a story you'll hear. It's a story you'll feel. And that is the fastest way to learn English. Not boring textbooks, not grammar drills, but real, powerful stories told in simple, clear English that lights up your brain. So listen carefully. Because this video, it won't just teach you English. It might just change your life. Let's begin. Vamos. Primera parte. El niño que no tenía nada. Retrocedamos. Corre el año 1915. Vivimos en una pequeña aldea pobre de Corea del Norte. Sí, antes de la división de Corea. Un niño llamado Chung Ju-young nace en una familia de agricultores. Cultivan arroz. Viven en una casa con techo de paja. Comen alimentos sencillos, a veces insuficientes. Es el hijo mayor de la familia. Eso significa que debe ayudar en el campo todos los días. Sin zapatos, sin juguetes, sin tiempo para soñar. Desde los 7 años, acarrea agua, corta pasto para las vacas y ayuda a plantar arroz. Su padre es estricto y cree en una regla: trabajar duro, no soñar. El hijo de un granjero debe ser granjero. Pero el pequeño Chung era diferente. Incluso de niño, anhelaba más. Miraba las montañas y pensaba: ¿esto es todo lo que hay en la vida? Cuando tenía unos 14 años, tuvo un sueño: estudiar, ir a la escuela, aprender matemáticas, ser maestro. Así que un día, se fue de casa en secreto y caminó kilómetros para matricularse en una escuela. Pero su padre lo descubrió y, furioso, lo arrastró de vuelta a la granja. «Deja de soñar», le dijo. «Los sueños no alimentan bocas hambrientas». Esta fue la primera vez que la vida le dijo: «Mantente pequeño». Pero algo dentro de Chung se negó. Unos años después, lo intentó de nuevo. Se fue de casa con poco dinero y un gran sueño. Esta vez, quería ir a la ciudad, Seúl. Pero no tenía suficiente para un billete de tren. ¿Qué hizo entonces? Huyó. Sí, 120 kilómetros a pie, sin teléfono, sin comida, solo con la convicción de que hay más allá de esos arrozales. Al llegar a Seúl, encontró trabajo en una obra de construcción. Trabajaba con ladrillos y cemento de sol a sol. Le sangraban las manos, le dolía la espalda, pero cada noche se decía a sí mismo: algún día no solo construiré casas,
Construiré algo mucho, mucho más grande. Tras meses de duro trabajo, ahorró suficiente dinero para empezar algo pequeño. Con un socio, abrió una pequeña arrocera. Fue su primera experiencia en el negocio. Pero un día, su socio le robó todo el dinero y desapareció. Lo perdió todo. Mucha gente habría regresado a la aldea, pero Chung no. Se secó las lágrimas y dijo: pueden quitarme el dinero, pero no mi pasión, mi visión. Empezó de cero. Durante los años siguientes, trabajó en cualquier trabajo que encontró, transportando ladrillos, repartiendo sal, arreglando bicicletas, limpiando zapatos. Observaba, escuchaba, aprendió, no de los libros, sino de la vida. Poco a poco, comprendió cómo funcionan los negocios, cómo piensa la gente, cómo ganarse el respeto, no solo el dinero. Finalmente, en la década de 1940, Chung abrió una pequeña empresa de construcción. Construyó carreteras y reparó puentes. Incluso el gobierno empezó a reconocer su trabajo. Y entonces terminó la Segunda Guerra Mundial. Corea estaba destrozada, rota, dividida, pero Chung vio una oportunidad. Donde otros veían ruinas, él veía caminos para el futuro. Segunda parte. Construir desde las cenizas. El nacimiento de Hyundai. Terminamos la primera parte con Chung Ju-young, abriendo una pequeña empresa de construcción, pero no nos apresuremos, porque el mundo al que se adentraba, Corea en la década de 1940, no era un mundo lleno de esperanza. Era un país recién liberado del control japonés tras décadas de ocupación, pero la libertad no se sentía como tal. El país estaba destrozado, pobre, arruinado, sin carreteras en buen estado, sin agua potable, sin grandes empresas, sin sistema. Corea era como un cuerpo con latidos, pero sin huesos. Pero donde otros no veían nada, Chung Ju-young veía posibilidades. Creía que si el país estaba destrozado, debíamos reconstruirlo. Nosotros, el pueblo, debíamos convertirnos en los constructores. El primer paso, en 1946, cuando tenía unos 31 años, fundó oficialmente su empresa. La llamó Hyundai, que significa moderno en coreano. Piénsenlo, un hombre que creció descalzo en los arrozales, sin educación, fundó una empresa llamada Modern. No solo quería construir carreteras, quería construir el futuro. Al principio, Hyundai era solo una pequeña constructora. Construían carreteras, puentes, reparaban edificios, principalmente pequeños trabajos. Pero su mentalidad siempre fue diferente. La mayoría de la gente decía: somos demasiado pequeños para aceptar grandes proyectos. Pero Chung dijo: somos pequeños porque nunca aceptamos grandes proyectos. Empezó a presentar ofertas para trabajos más grandes. Se arriesgó. Contrató a gente más inteligente que él y lo vigilaba todo con ojo crítico. No se sentaba en una oficina. Visitaba las obras en persona. Hablaba con los trabajadores. Examinaba cada piedra, cada ladrillo. Creía que si se construye algo, debe ser lo suficientemente fuerte como para sostener el futuro. La Guerra de Corea. En 1950, comenzó la Guerra de Corea, norte contra sur, hermano contra hermano. Ardieron ciudades. Miles murieron. Para muchas empresas, fue el final. Pero para Chung Ju-young, fue el comienzo de algo enorme. No huyó. No cerró Hyundai.
Observó la destrucción y pensó, el país volverá a necesitar carreteras. El país volverá a necesitar edificios, y yo seré quien los construya. Empezó a trabajar con el gobierno surcoreano, ayudando a reconstruir infraestructuras clave. Sus trabajadores no eran simples obreros. Estaban reconstruyendo su propia patria. Esto fortaleció a Hyundai, no solo como empresa, sino como nombre. La gente empezó a confiar en el nombre Hyundai, porque cuando todos tenían miedo, Hyundai seguía adelante. Uno de los momentos más famosos e impactantes en la vida de Chung se produjo en la década de 1960, cuando el gobierno surcoreano le planteó un reto. Necesitamos construir un puente sobre el río Han. ¿Puedes hacerlo? Y esta es la verdad. Hyundai nunca había construido un puente. Otras empresas se rieron. Dijeron, ni siquiera tiene un título de ingeniería. No es constructor de puentes. Es solo un constructor. Pero Chung dijo, si seguimos diciendo que no podemos, nunca aprenderemos a hacerlo. Así que aceptó el proyecto. Reunió un equipo, contrató ingenieros, estudió todos los planos, visitó puentes por todo el mundo y luego empezó a construir. Todos los días se paraba junto al río observando, planificando, corrigiendo. Y después de solo 4 meses, el puente del río Han se completó. Las mismas personas que se reían de él ahora guardaban silencio, porque el hijo de un arrocero acababa de construir uno de los puentes más importantes de Corea. No era solo un puente, era un símbolo, un mensaje al mundo. Corea del Sur está en auge y Hyundai la está ayudando a hacerlo. Tras el puente, la reputación de Hyundai se disparó. El gobierno empezó a confiar más en él. Le encargaron la construcción de carreteras, presas, puertos y astilleros. Pero Chung no estaba satisfecho, porque en el fondo aún recordaba haber sido un niño pobre y descalzo. Quería algo más que dinero. Quería una transformación. Dijo, no podemos simplemente copiar el mundo, debemos crear. Así que tomó una decisión que sorprendió a todos. Hyundai construirá barcos. La gente volvió a reír. Corea del Sur no tiene experiencia en construcción naval. Ni siquiera tenemos la tecnología. Pero Chung sonrió y dijo, entonces aprenderemos. Empezaremos. Lo intentaremos. Se reunió con constructores navales británicos y los convenció de asociarse. Estudió los astilleros. Compró terrenos en Ulsan, Corea del Sur, un pueblo pesquero, y dijo, este lugar se convertirá en el corazón del futuro industrial de Corea. La gente pensó que estaba loco, pero para 1974, Hyundai había botado su primer gran barco y se había convertido en uno de los principales constructores navales del mundo. Del barro al metal, de los arrozales a las fábricas globales, Chung ya no estaba construyendo solo una empresa, estaba construyendo la fábrica de sus sueños. A finales de la década de 1970, Chung había construido carreteras, puentes, edificios, puertos, barcos, pero aún faltaba algo: coches. Corea del Sur importaba todos sus coches de Japón y Occidente. Pero Chung se planteó una pregunta peligrosa. ¿Por qué Corea no puede fabricar su propio coche? Nadie tenía la respuesta, así que lo hizo él mismo. Y ahí es donde comienza la siguiente parte de esta historia. La tercera parte. El hombre que se atrevió a construir un coche.
Chung Yu-jung, el niño que una vez caminó 120 kilómetros descalzo, había construido las primeras carreteras, astilleros y puertos de Corea. Lo admiraban, confiaban en él, lo respetaban, pero aún así no estaba satisfecho porque en el fondo recordaba algo. Recordó cómo Corea solía importar coches de Japón, Estados Unidos y Europa, y cómo la gente creía que los coreanos jamás podrían fabricar un coche, que fabricar coches era solo para países ricos con maquinaria potente y alta tecnología. Pero Chung, como siempre, creía en algo más. Creía en su gente. Dijo: hemos construido carreteras. Ahora debemos construir las ruedas que las rodarán. Su equipo quedó atónito. ¿Coches? No tenemos los conocimientos, no tenemos ingenieros, no tenemos las herramientas. Pero Chung simplemente respondió: entonces aprenderemos, construiremos las herramientas, formaremos a los ingenieros. Eso es lo que Hyundai significa, moderno, y esto es el futuro. No fue una decisión empresarial, fue una decisión nacional. Quería fabricar un coche para Corea, y ahí es donde realmente comienza la historia. A principios de la década de 1970, Chung sabía que fabricar un coche requería algo que aún no tenía: experiencia. ¿Qué hizo entonces? Voló a Gran Bretaña. Se reunió con George Turnbull, un ingeniero de alto nivel que había trabajado en British Leyland, un respetado fabricante británico de automóviles. Turnbull se sorprendió. ¿Por qué un empresario coreano sin empresa automotriz querría contratarlo? Pero Chung no rogó, no aduló. Simplemente mostró su visión. Dijo: no quiero copiar autos extranjeros. Quiero construir algo nuevo. Quiero su ayuda. George Turnbull quedó impresionado. Aceptó, y no estaba solo. Chung contrató a 5 ingenieros automotrices británicos de primer nivel, todos expertos en motores, transmisiones, diseño y seguridad. Los trajo a Corea. Estos ingenieros llegaron a un país que aún tenía caminos de tierra en muchos lugares. Se sorprendieron. Pensaron: ¿cómo fabricaremos un auto aquí? Pero Chung les dio algo que lo cambió todo: la fe. Les dijo: ya han construido autos antes, pero ahora están construyendo historia. No tenían un laboratorio sofisticado. No tenían máquinas de alta gama, no tenían oficinas de lujo. Lo que tenían era un almacén y un líder que se negaba a rendirse. Fueron necesarios años de trabajo. El equipo se enfrentó a cientos de fracasos. Los motores no encajaban. Las piezas se rompían durante las pruebas. El diseño de la carrocería era demasiado pesado. Ninguna empresa quería darles acero. Pero cada vez que algo fallaba, Chung no gritaba, ni se marchaba. Se planteaba una pregunta: ¿qué habíamos aprendido? Creía que el fracaso no es lo opuesto al éxito, sino el camino al éxito. En 1975, tras largas noches, discusiones, experimentos y momentos de desesperación, sucedió. Nació el Hyundai Pony. Fue el primer coche nacional de Corea, un vehículo pequeño, asequible y sencillo, no tan bonito como un Mercedes, ni tan rápido como un Ferrari, sino orgullosamente coreano. Cuando se presentó el primer Hyundai Pony en Seúl, la multitud guardó silencio, y luego aplaudió, vitoreó y lloró. Podemos hacerlo. Ya no somos pequeños. Pero la creación del Pony fue solo el principio.
La verdadera batalla comenzó cuando Hyundai intentó vender coches fuera de Corea. Las grandes automotrices globales, como Toyota, Ford, GM y Honda, se rieron. Dijeron, ¿coches coreanos? Por favor, son juguetes. Pero Chung ya había oído esto antes. Cuando construía puentes, se reían. Cuando construía barcos, se reían. Ahora, construía coches y de nuevo se reían. Pero tenía un arma que no esperaban: coraje, disciplina y una mejora continua. Empezó con algo pequeño. Primero, Hyundai vendió coches a países como Ecuador, Egipto y Chile. Luego, poco a poco, entró en Canadá y en 1986 dio un paso audaz. Hyundai entró en el mercado estadounidense. Presentaron un modelo llamado Hyundai Excel. No era sofisticado, pero era asequible, de bajo consumo de combustible y fácil de conducir. La gente en Estados Unidos tenía curiosidad. ¿Y adivina qué? En el primer año, Hyundai vendió más de 168,000 coches en Estados Unidos. Eso fue un récord. Las mismas empresas que se reían ahora empezaron a preocuparse, pero el éxito no fue permanente. A medida que Hyundai vendía más coches, algo empezó a ir mal. Muchos coches tenían problemas con los motores, el aire acondicionado y las piezas. Los clientes empezaron a quejarse. Los periódicos estadounidenses empezaron a llamar a Hyundai una marca de baja calidad. Las ventas cayeron. El respeto se desvaneció. Y una vez más, Chung Ju-young estuvo al borde del desastre. Su equipo entró en pánico. Dijeron, reduzcamos la producción, dejemos de exportar. Pero Chung se negó. Aseguró, si no estamos dispuestos a mejorar, no merecemos el éxito. Así que tomó una decisión crucial. Hyundai lo reconstruiría todo. Nuevos controles de calidad, mejores materiales, pruebas más rigurosas. Dijo, no compitamos en precio, compitamos en orgullo. Y año tras año, Hyundai mejoró. No solo fabricaban autos, fabricaban mejores autos. A finales de los 90 y principios de los 2000, Hyundai se había transformado. Poco a poco, el mundo comenzó a ver a Hyundai no como algo barato, sino como confiable, inteligente y bien construido. La misma empresa que antes no podía fabricar ni un solo neumático, ahora ganaba premios internacionales de automoción, premios de calidad JD Power, premios de diseño y reconocimientos de seguridad. En Estados Unidos, la gente empezó a decir, Hyundai no es solo un buen coche por su precio, es un buen coche, y punto. Tras el auge de los coches Hyundai en el mercado global, algo extraño empezó a ocurrir en Corea del Sur. La gente ya no veía a Hyundai solo como una empresa, sino como una esperanza, porque siempre que el país se enfrentaba a un problema, Hyundai intervenía. Siempre que algo parecía demasiado grande, demasiado imposible, demasiado caro, había un hombre que siempre decía, lo haremos. Ese hombre era Chung Ju-young. Pero esta nueva etapa ya no se trataba de pequeñas ideas. Se trataba de reconstruir el futuro de un país, un sueño gigantesco a la vez. A principios de la década de 1990, Corea del Sur se había transformado. Había pasado de la pobreza al poder, de la supervivencia al crecimiento, y gran parte de ese crecimiento tenía algo en común: el nombre de Hyundai. Veamos cuán profunda se había vuelto la influencia de Hyundai. Ya no se limitaban a fabricar coches.
Construían presas, centrales nucleares, refinerías de petróleo, trenes de alta velocidad, acerías, parques industriales, portacontenedores, autopistas globales, incluso el primer sitio de lanzamiento de satélites de Corea del Sur. Y esto no fue casualidad. Esta era la misión de Chung. Él creía: si solo copiamos al mundo, siempre seremos segundos. Pero si construimos el futuro nosotros mismos, podemos liderar. Y el pueblo coreano también empezó a creer. Hyundai ya no era solo una marca. Se había convertido en un símbolo nacional. Cada vez que los coreanos compraban un Hyundai, no solo compraban transporte, compraban confianza. Decían: míranos ahora, construimos nuestro propio futuro. A medida que Hyundai se expandía, se convirtió en uno de los mayores empleadores de Corea del Sur. A mediados de la década de 1990, cientos de miles de trabajadores de diferentes industrias, acero, construcción, diseño, transporte marítimo, electrónica y energía, estaban vinculados a Hyundai. Cada empleo creado por Hyundai mantenía a familias enteras. Chung lo sabía. Sabía que la responsabilidad era mayor que el negocio. Una vez dijo: cada vez que construimos una nueva fábrica, alimentamos a miles de hogares. El negocio no solo se trata de ganancias, se trata de personas. En pueblos remotos donde antes no había trabajo, Hyundai abrió plantas. Y cuando los jóvenes estudiantes se graduaban con títulos técnicos, Hyundai les dio su primera oportunidad. Esto era más que un éxito. Esto fue impactante. Uno podría pensar que después de décadas de construirlo todo, Chung bajaría el ritmo. Pero no. Incluso en sus 70, siguió visitando sitios de trabajo. Con su característico traje gris y casco de seguridad blanco, caminó por fábricas de acero calientes, puertos polvorientos, astilleros congelados, hablando con los trabajadores, haciendo preguntas, tomando notas. Nunca actuó como un rey. Actuó como un capataz porque en el fondo todavía se veía a sí mismo como ese niño descalzo que una vez limpió ladrillos por unas pocas monedas. Su hambre de crecimiento nunca se desvaneció, y este hambre lo llevó a una de las ideas más audaces de su vida. A finales de la década de 1990, cuando Chung tenía más de 80 años, sorprendió al mundo otra vez. Anunció que viajaría a Corea del Norte. Recuerden, esta era la misma Corea del Norte que había luchado contra Corea del Sur en la Guerra de Corea. El mismo país que estaba políticamente congelado, era peligroso y estaba cerrado. La mayoría de los empresarios surcoreanos jamás irían allí. Pero Chung Yu-jung no era como la mayoría de los hombres. Él creía: somos un solo pueblo. Hablamos el mismo idioma. Debemos reconstruir la paz. Y así, en 1998, cruzó la frontera, no con palabras ni con armas, sino con 500 vacas. Sí, 500 vacas. ¿Por qué? Porque, según él, durante la guerra, Corea del Norte se había llevado vacas de las tierras de su familia. Así que, ahora en paz, les devolvía el favor, no con ira, sino con perdón. No fue solo una acción política, fue una acción humana. Los canales de noticias de todo el mundo mostraron la imagen de camiones llenos de vacas cruzando la DMZ, la zona desmilitarizada, liderados por un anciano de traje. Fue conmovedor, emotivo, inolvidable. Ese acto abrió una pequeña puerta entre el norte y el sur, y fue el fundador de Hyundai quien la giró.
En los últimos años de su vida, Chung comenzó a distanciarse de las operaciones cotidianas, pero nunca dejó de pensar. Su diario, escrito en un coreano sencillo, mostraba páginas llenas de pensamientos, ideas y planes. Seguía visitando sus oficinas, preguntando sobre proyectos de construcción y estudiando los mercados mundiales. Pero su cuerpo se debilitaba, su salud se desvanecía y poco a poco, el hombre que una vez trabajó 18 horas al día, que una vez corrió 120 kilómetros descalzo, ahora caminaba más despacio. Pero su mente, tan aguda como siempre, sabía que el tiempo apremiaba, así que comenzó a escribir cartas a sus hijos, a los miembros de su junta directiva y a su país. Les recordaba, nunca se conformen con lo que han construido. Sigan preguntándose, ¿qué podemos construir a continuación? En 2001, a los 85 años, Chung Ju-jung falleció en paz. El niño de la aldea se había ido, pero lo que dejó atrás jamás podría ser enterrado. Tras su muerte, Corea del Sur declaró un minuto de silencio nacional. Las cadenas de televisión hicieron una pausa. Los presentadores de noticias lloraron. Incluso sus competidores, quienes una vez lo criticaron, se levantaron para honrarlo. ¿Por qué? Porque Chung Ju-jung no era solo un empresario. Fue un constructor de sueños, un hombre que demostró que no se necesita un título universitario para cambiar el mundo. No se necesita permiso para construir algo grande. No se necesita ser rico para convertirse en la base del orgullo de un país. Comenzó la vida con nada más que polvo en sus pies y fuego en su pecho. Terminó la vida con fábricas, barcos, carreteras, satélites y el amor de millones. Y hoy, el nombre Hyundai viaja en las carreteras de todo el mundo, en los en la India, en Europa, en África debido al fuego que llevaba dentro de él. Parte 4. El Imperio. Después del constructor y el espíritu eterno de Chung Ju-jung. Después de que Chung Ju-jung falleciera en 2001 a la edad de 85 años, la nación de Corea del Sur no solo perdió a un empresario. Perdieron una figura paterna, un símbolo de resiliencia, un hombre que había estado allí durante la guerra, el hambre, el fracaso, pero nunca se echó atrás. A su funeral asistieron no solo directores ejecutivos, sino también trabajadores, agricultores, ingenieros, políticos, comerciantes, mecánicos y gente común. Algunos llevaron flores, otros cartas, muchos no trajeron nada, solo lágrimas, porque sabían que sin este hombre, su país podría haber tomado un rumbo muy diferente. Los primeros meses tras su muerte estuvieron llenos de tensión dentro del grupo Hyundai. El imperio que había construido había crecido enormemente. Construcción, automóviles, electrónica, acero, banca, incluso transporte marítimo e informática. Pero ahora el líder había desaparecido. La gente se preguntaba, ¿quién liderará? ¿Sobrevivirá Hyundai? ¿Se desintegrará? En realidad, Hyundai ya estaba cambiando incluso antes de su muerte. El gobierno coreano había introducido nuevas normas para reducir el poder de los grandes grupos empresariales familiares, llamados chaebols. A Hyundai, siendo uno de los más grandes, se le pidió que se reestructurara. Así que, tras la muerte de Chung, sus hijos y ejecutivos tomaron una decisión audaz. Hyundai se dividiría en varias empresas, cada una con su propio liderazgo y enfoque. Fue doloroso,
pero también necesario. ¿Por qué? Porque el sueño de Chung no era que un solo hombre lo tuviera todo. Su sueño era crecimiento, innovación y libertad. Así, Hyundai se dividió en muchas empresas, incluyendo Hyundai Motor Company, automóviles, Hyundai Engineering and Construction, infraestructura, Hyundai Heavy Industries, construcción naval, Hyundai Steel, materiales, Hyundai Mobis, autopartes, Hyundai Rotem, trenes y equipo militar. Y poco a poco, cada una de estas empresas comenzó a sostenerse por sí misma. Honraron al fundador no copiándolo, sino continuando su espíritu. De todas las empresas de la familia Hyundai, la automotriz era la que tenía mayor carga emocional. Fue el automóvil que hizo que los surcoreanos creyeran en su propia fuerza. Así, tras la muerte de Chung, Hyundai Motors inició una transformación masiva. El mundo aún recordaba la imagen anterior. Los autos Hyundai eran baratos, pero de baja calidad. Pero ahora la empresa quería hacer algo audaz. No solo querían sobrevivir en el mercado internacional, querían liderarlo. Así que invirtieron fuertemente en diseño, incorporando a los mejores diseñadores de Alemania y Estados Unidos, tecnología y desarrollando vehículos híbridos, eléctricos y de hidrógeno, seguridad, obteniendo las mejores calificaciones en pruebas de choque, desarrollo de marca, transformando a Hyundai de económico y básico a inteligente y moderno. Abrieron centros de investigación en Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania e India. Crearon marcas de lujo como Genesis para competir con Lexus, BMW y Mercedes-Benz. Participaron en alianzas tecnológicas para la Fórmula 1, demostrando que sus autos no solo eran confiables, sino también máquinas de alto rendimiento. Y para mediados de la década de 2010, Hyundai ya no era un chiste en el mundo del automóvil, sino un gigante. Hoy, Hyundai vende autos en más de 200 países. Se ubica entre los 3 principales fabricantes de automóviles del mundo al fusionarse con su empresa asociada, Kia. Y nada de esto habría existido sin la valentía de un hombre. Tras su muerte, universidades de todo el mundo comenzaron a estudiar su vida. Las escuelas de negocios enseñaron a los estudiantes sobre su estilo de liderazgo. Expertos en liderazgo escribieron libros sobre cómo asumió la responsabilidad durante las crisis. Lideró desde el frente, asumió riesgos imposibles, creyó en sus trabajadores, confió más en el esfuerzo que en el talento y, lo más importante, nunca olvidó sus orígenes. No olvidemos que este hombre no tenía título universitario, ni inversores, ni formación en ingeniería. Construyó carreteras sin estudiar ingeniería civil. Construyó barcos sin experiencia en construcción naval. Construyó coches sin ser un experto en automóviles. Incluso visitó Corea del Norte e intentó reunir familias divididas sin ser político. ¿Por qué? Porque creía en el potencial humano. Y hoy, su historia se cuenta en las aulas no como una historia de negocios, sino como una historia de visión, determinación, sacrificio y humanidad. Estos son los últimos mensajes que la gente extrajo de su vida. 1. No necesitas permiso para soñar. Chung no esperó a que el mundo le permitiera triunfar. Persiguió trenes, tocó puertas, fracasó una y otra vez y siguió adelante. Su vida dice, no esperes, comienza. 2. Los fracasos no son el final, son entrenamiento. Lo perdió todo más de una vez.
Fue traicionado, burlado, rechazado. Pero cada fracaso se convirtió en una nueva herramienta. Su lección: si le temes al fracaso, le temes al crecimiento. 3. Ayuda a otros a ascender como tú. No solo ganó dinero, sino que creó empleos. Dio a la gente una razón para quedarse en sus lugares de origen. Apoyó la educación, donó a escuelas y ayudó a reconstruir comunidades. Su mensaje: el verdadero éxito no se trata de cuán alto llegues, sino de cuántas personas te acompañan. La herramienta más poderosa no es el dinero, sino el carácter. Cuando la gente confiaba en Chung, no lo hacían porque fuera rico, sino porque era honesto. Cumplía sus promesas, pagaba a sus trabajadores, afrontaba sus errores. Incluso cuando Hyundai fracasó en Estados Unidos, no se escondió. Dijo: mejoremos, hagámoslo mejor. Y lo hicieron. Hoy en día, mucha gente conduce autos Hyundai sin conocer su historia. Aceleran, ponen música y miran por la ventana, sin darse cuenta de que este sencillo coche simboliza la voluntad inquebrantable de un hombre. Pero algunos recordamos. Recordamos a un niño nacido en un pueblo pobre de Corea del Norte, al que le dijeron que no soñara, que no podía permitirse un billete de tren, que corrió descalzo por las montañas, en busca de un futuro que nadie más podía ver. Recordamos cómo fracasó, se levantó y volvió a fracasar. Cómo construyó carreteras, barcos, coches y sueños. Cómo no solo cambió un país, sino lo que la gente creía posible. Entonces, ¿cuál es el verdadero legado de Chung Ju-jung? No se trata solo de Hyundai. No se trata solo de fábricas, puentes o premios. Su legado es esta verdad: aunque nazcas sin nada, si sigues adelante, si sigues construyendo, un día el mundo conducirá por tus carreteras, navegará en tus barcos y creerá en tu historia. Esa es la historia del niño que creó Hyundai. Y es una historia que nunca debe olvidarse. Que esto sea más que un vídeo. Que esto sirva de mensaje. Si tienes un sueño, lucha por él. Si sufres un revés, levántate de nuevo. Y si el mundo te dice que no puedes, recuerda este nombre: Chung Ju-jung, y responde al mundo con sus famosas palabras: ¿lo has intentado? Y ahora, antes de cerrar esta historia, veamos en qué se ha convertido Hyundai hoy. La empresa que empezó sin nada, ni siquiera para un billete de tren, es ahora una de las empresas más grandes del mundo. Hoy, Hyundai vale más de $5.000 millones. Sus coches circulan en más de 200 países. Sus fábricas dan trabajo a más de 205.000 personas en todo el mundo. Y Hyundai ha construido algunos de los barcos más caros y avanzados del mundo, incluyendo enormes portacontenedores, petroleros de alta tecnología y buques de uso militar. Y su marca de coches de lujo, Genesis, ahora compite con Mercedes-Benz, BMW y Lexus y gana premios internacionales. Todo esto empezó con un niño descalzo. Esta no es solo la historia de un hombre, es la historia de lo que es posible. Así que, si la vida es difícil ahora mismo, si te sientes pobre, solo o pequeño, si la gente dice que no eres lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente rico, ni lo suficientemente fuerte, recuerda esta historia y recuerda este nombre: Chung Ju-jung. Porque si él pudo, ¿por qué tú no? Y si quieres más historias como esta,
Historias que te inspiren, historias que te enseñen inglés, historias que te hagan creer de nuevo en ti mismo. Suscríbete a nuestro canal ahora, porque no solo contamos historias, te damos la valentía de escribir las tuyas.